7 cabezas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. ¿El cordero cuántos cuernos tiene? Exactamente. 7 cuernos. ¿Lo han leído? Sí, el cordero tiene 7 cuernos. ¿No lo han leído? No estoy hablando la bestia que es como cordero. Estoy hablando del cordero de Jesús. En Apocalipsis, en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía ¿qué? Y 7 ojos. Me va a hablar del cordero del Apocalipsis. Hábleme de los 7, del cordero con 7 cuernos, 7 ojos. 5, 6. Aquí está. Y espero algún día tengamos oportunidad de estudiar el verdadero cordero del Apocalipsis con 7 cuernos y 7 ojos. Es un estudio semejante, no igual, obviamente jamás igual, porque lo que estudiamos son 7 cabezas, pero el cordero bíblico, el que es adorado, Juan lo ve con 7 cuernos y 7 ojos, pero ese no es el tema ahorita. Lo que les quiero decir es que corren paralelos hasta cierto punto. Éfeso, Esmirna y Pérgamo estuvieron bajo la Roma pagana. ¿Bajo qué cabeza? Imperial, eso. Tiatira es la mujer que va montada ¿sobre quién? Sobre la bestia que recibió acá, que recibió su trono, poder, autoridad. ¿Se da cuenta? Hay otra manera también, aún más profunda, de ir interpretando las mismas que 7 iglesias. Sardis, 1798 a 1800 ¿qué? Aquí son las iglesias protestantes. La hermana Juay habla mucho de las iglesias protestantes, también las hijas de ¿qué? De la ramera, que recibieron un vinito ¿de dónde? De esta. Y esta recibió vinito ¿de dónde? De acá. Vino de Babilonia. Y después está Filadelfia, que significa amor fraternal, el gran movimiento adventista, que simplemente iba a quedar libre de todo esto. Y ese era el propósito. Dice que si hubieran seguido los que estuvieron el día de ayer, dice, si hubieran seguido los que predicaron el mensaje del primer y segundo ángel, hubieran seguido acá con el mismo ahínco, Cristo hubiera venido. Amén. O sea, el propósito de Dios ya era tener un pueblo libre de todos los engaños. Exactamente. Pero nosotros mismos, al ponernos bajo el 666, bajo las instituciones, doctrinas del papado, hemos retrasado la venida de Cristo. Y la Odisea es la última iglesia hasta la segunda venida de Cristo, y el 7º sello tiene que ver con eso, precisamente con eso. El primer sello, el segundo sello y el tercer sello van paralelos a las primeras 7 iglesias. Pero el cuarto sello, el quinto sello y parte del 6º sello abarca el periodo de Tiatira. Abarca el periodo de Tiatira. Y el 6º sello abarca la última parte de Tiatira, Sardis, Filadelfia y una parte de la Odisea. Una parte de la Odisea, ¿verdad? Estamos todavía en el 6º sello. El 7º sello cae dentro de la iglesia que ya fue juzgada, se acabó la gracia y está esperando a Jesús venir en gloria. Amén. El silencio en el cielo. Esto nos sirve para saber el tiempo en que estamos, en esa zona, en esa parte. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las 7 cabezas, dijimos que las primeras 4 trompetas eran las caídas del imperio ¿de quién? ¿De Occidente? La trompeta quinta y sexta, de acuerdo al conflicto de los siglos, la caída del imperio de Oriente romano. Y la 7ª trompeta es la caída de la Roma global, la Roma general, la Roma que recibió la herida de muerte y fue sanada del papado. Porque todo predicador debe saber interrelacionar todos los 7 que hay en Apocalipsis. Todo se puede interrelacionar.
porque es un mismo Espíritu Santo que los inspiró. Si alguien le pregunta qué relación tiene la iglesia de Pérgamo con el tercer sello y con las primeras 4 trompetas, usted lo puede decir. Con las primeras 3. Y son líneas que están en la historia. Las 7 iglesias son los problemas internos que afrontan las iglesias derivados de las religiones pagana y papal. Grábenselo bien. ¿De qué tratan las 7 iglesias? Son las etapas de la iglesia cristiana, y Apocalipsis nos detalla los problemas internos que enfrentan las iglesias en sus etapas debido a la apostasía reinante tanto de la religión pagana como la religión papal. ¿Lo han leído ustedes en el conflicto de los siglos? Dice la hermana White que el paganismo se metió en el siglo IV, se metió a la iglesia disfrazada de cristianismo. ¿Sí? Porque el paganismo era la religión de la 6ª cabeza, para atrás. ¿Te das cuenta que se pueden interrelacionar? Por eso, hermano, dentro del adventismo histórico, que es el adventismo de los pioneros, pues, la predicación de la palabra no tiene límite. Tú tienes la libertad que te da el Espíritu Santo, amén, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú tienes la libertad de hincarte y decirle: Señor, ayúdame, ilumíname, yo quiero predicar más de tu palabra, de tanta sabiduría que hay en tu palabra, y que los pioneros adventistas tuviste la misericordia y la gracia de dárselos. Y lo puedes hacer intercalando 7 cuernos, 7 sellos, 7 iglesias, diademas, coronas, todo lo puedes hacer, porque está allí en la Escritura. Como resultado, la iglesia estará más preparada, tendrá mayor identidad. En otros países me he encontrado que varios jóvenes de sostén propio se van en la tarde a la corporación o se van con la reforma. ¿Por qué se van? Preguntas a los hermanos dirigentes, ¿por qué se van los jóvenes? Y algunos se quedan en casa y ya no quieren venir. ¿Por qué? Por falta de identidad en este movimiento. Esa es la razón. Y los estamos perdiendo. Quiero hablarles de todo corazón, hermano. Estamos perdiendo a los jóvenes. Ajá. Pero ¿por qué buscan entretenimiento allá? Porque aquí no encuentran ¿qué? Una identidad. Aquí no es de entretenimiento, aquí es de estar aquí conscientes de que tenemos la verdad presente, ¿cierto? Entonces, si les diéramos a ellos todas estas herramientas, y con la ventaja que tienen de ellos tener en la palma de la mano acceso a enciclopedias de historia, y decirles: mira, ustedes van a tener una semana de oración de las 7 iglesias, van a estudiar a profundidad la historia, nos van a enseñar, nos van a decir, claro, todo apegado a la Biblia y el Espíritu de profecía. Hermano, esos jóvenes estarían aquí, solo por decir un ejemplo, porque tienen la capacidad, tienen el deseo. Yo agradezco que aquí hay jóvenes, amén, y le agradezco mucho a Dios. Y nunca traicionen esta verdad, hermanos jóvenes, porque los pioneros adventistas fueron jóvenes. Eliana de White a los 17 años aceptó el llamado. J.N. Andrews, todos ellos fueron jóvenes. Aquí es ya cuando estaban viejitos, pero así no iniciaron el movimiento. Sus caras eran jóvenes, sus energías estaban dispuestas para este mensaje. Así como ustedes, como dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu senectud. ¿Así dice? Juventud, no senectud. Acuérdate, quiere decir, dedícale todas, en los días de tu juventud, de los 20 a los 30 años, tienes todas las capacidades dispuestas para el Señor, físicas, mentales y espirituales. Todas las capacidades listas, despiertas, todos tus sentidos alertas. Y tristemente que en esa época, de los 20 a los 30 años, porque ya a los 30 años, como que te empieza a doler acá, ¿verdad que sí? Y ya a los 40 años, ya nos duele el otro pie.
Y ya no tenemos las energías que ustedes tienen para llevar adelante el mensaje. Y les voy a decir una cosa, jóvenes. Dios les va a pedir cuenta de todas sus energías físicas, mentales, espirituales. Conocieron la verdad y se fueron a sentar a la apostasía. Conocieron la verdad y se fueron a un campamento de apostasía. Dios les va a pedir cuentas. Se los tengo que decir. Dios les va a pedir cuentas. Pero también les va a decir, bien hecho siervo fiel, si dedicaron su juventud a esto y vieron, es que hay poquitos, pues yo le voy a echar ganas. Voy a estudiar, voy a pedir la palabra, vamos a instruir a los niños, voy a hacer un folletito con los 7 sellos y a los niños, 1 o 2 niños, nada más hay 2 niños, pues con que haya uno, haz un discípulo de Cristo. Pero tenemos egoísmo y decimos, yo quiero algo que me entretenga, yo quiero. Dios dice, haz discípulos. Y por lo menos en este año que está iniciando, ya está iniciando, hazte. Dile al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu llamado. Tú me mandaste a hacer discípulos a todas las naciones. Pero, Señor, yo quiero búsquete a alguien que le traspases este conocimiento. Seguimos aquí entonces. Entonces, las 7 iglesias nos muestran de cómo se metió la apostasía del paganismo, excepto Éfeso. ¿Sí? Éfeso es la iglesia que salió victoriosa en medio del imperio pagano. Pero aquí se nos muestra la apostasía que se metió en Sardis, Tiatira, pero también las iglesias de Filadelfia expulsaron al remanente, ¿verdad? De ahí salió la iglesia de Filadelfia, más bien. De las iglesias metodista, bautista, de ahí salió la hermana White, salieron de estas iglesias de Sardis, salieron de esas iglesias para formar, ¿qué? Filadelfia. Porque tenían errores papales. Pero ahora vámonos a los sellos. Si aquí es la infiltración interna del paganismo y del papado, aquí es la persecución externa de Roma pagana y de Roma papal. ¿La persecución qué? Externa. Aquí es la infiltración que hacen sus doctrinas. Pero aquí es la persecución externa que Roma hace hacia ellos. El ataque que tiene hacia ellos externamente. ¿Pero qué son las trompetas? Las trompetas son el castigo de Dios a la Roma pagana y a la Roma papal que infiltraron y persiguieron a la iglesia. Así de sencillo. Lo repito una vez más. Las 7 iglesias me muestran la historia de la infiltración de Roma pagana y Roma papal y que al final habrá un remanente así como lo hubo al principio. Los 7 sellos me muestran la persecución de Roma pagana y Roma papal y al final la victoria de un remanente. Pero las 7 trompetas me muestran el castigo de Dios a la Roma pagana, quien infiltró y persiguió a la iglesia. Y me muestran la 5ª y la 6ª trompeta, el castigo a la Roma papal, que infiltró y persiguió a la iglesia. Y en la 7ª trompeta me muestra la victoria final de Cristo sobre la Roma global. El papado apoyado por todos los poderes de la tierra y la victoria del remanente. Amén. ¿Cuánta luz tenemos, hermanos? Entonces, eso a mí me da identidad. Yo estoy aquí, estoy en la Odisea. Espero vivir ese momento del 7º sello, que se termine de cumplir el 6º sello, porque cuando nació la iglesia adventista en 1844 empezó a sonar la 7ª trompeta. ¿Han leído Apocalipsis 10? Es necesario que profetices otra vez. Se comió el librito. ¿Cuál era ese librito que se comió? Daniel. Le dijo, ¿es necesario que cambies otra vez la interpretación? No, dijo, es necesario que profetices otra vez. Es necesario que profetices otra vez. Y ahí mismo en Apocalipsis dice que hubo un juramento, el ángel hace un juramento que el tiempo no será más, ya no hay más periodos proféticos de ahí en adelante, pero también dice, y en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se terminará, se consumará. Estamos aquí. De en medio de todo esto estamos aquí en la consumación. Y esto nos sirve para que niños, jóvenes, grandes y adultos tengamos la seguridad
que aún en este tiempo final, Cristo está con su iglesia. No nos ha abandonado. Jóvenes, Dios no los ha abandonado a ustedes. Hermanos grandes de edad, hermanos que a veces se sienten solos en sus diferentes lugares de reunión en sus casas, no estamos solos. Los ojos de Dios los miran a ustedes con mucha ternura, porque se acercan a la Biblia y al Espíritu de profecía. Para Dios valemos más que cualquier organización religiosa apóstata. Y de eso nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Amén. Debemos ser agradecidos con Dios. Entonces, en esta tarde nos vamos a enfocar aquí. ¿En qué? En la persecución de Roma pagana y de Roma papal, ¿verdad? Y la final, la gran persecución. Y cómo salió victoriosa la iglesia a pesar de todo eso. Amén. Y esas tres líneas proféticas tienen relación con el santuario. Usted debe aprender a relacionar las líneas proféticas con el santuario y con los 7 pilares. Y les voy a dar una clave, hermanos. Cuando usted relacione las líneas proféticas de Daniel, 1260, 70 semanas, 2300 tardes y mañanas, 1290 y 1335, con los 7 pilares, hermano, en su iglesia usted va a tener éxito, porque es una tremenda combinación. Y cuando relacione las líneas de Apocalipsis, 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas, con los 7 pilares, aquí lo estamos relacionando con el santuario, usted va a tener asistencia y asistencia y asistencia, y van a llegar, y van a llegar, y van a llegar, y van a llegar. Y le van a empezar a invitar, venga para acá, venga para allá, lo quiero acá, lo quiero allá. Porque no es usted que están invitando, es el mensaje que usted lleva. Apocalipsis 4 y 5. Está uno sentado en el trono. Tiene en su mano un librito sellado. ¿Con cuántos sellos? 7. Los que vamos a estudiar. Hay adoración celestial. La verdadera adoración celestial está en Apocalipsis 4 y 5. ¿Quién es digno de tomar qué? El libro y abrir los sellos. Y los ángeles cantan. El Cordero, el Inmolado. Adoración en el santuario. Antes de que se abran los sellos, hay una adoración celestial, porque es algo solemne, digno de adoración. Dios va a revelar las pruebas que va a pasar su iglesia, pero viene acompañado con cánticos de alabanza. Y eso me ayuda a mí, que cuando estoy pasando tiempos difíciles y dificultades, yo sé que en el cielo los ángeles que cantan a Dios no son ajenos a mi angustia y a mi sufrimiento. Y ellos dan gloria y honra al Cordero. Mientras hay persecución a la iglesia, inicia todo en una adoración celestial, cantando al Cordero gloria, al Inmolado, al que derramó su sangre por nosotros. Nunca, nunca dejes que el sentimiento de soledad y de angustia, ¡ay, los hermanos de sostén propio ya me dejaron a mí solo y abandonado! Dice la sierva del Señor en el libro de Sea a todas las gentes, capítulo El Buen Pastor. Él conoce el domicilio donde vivimos. Amén. Él conoce los habitantes de ese domicilio. Y Cristo, antes de empezar a mostrar la persecución, mostró la adoración que Él recibe, para mostrar que va a estar cerca de su pueblo. Y que aún, ¿cómo me gusta ese himno? Dame la fe. ¿De qué? ¿Qué dice el himno? Dame la fe de mi Jesús. ¿Qué dice? Pero hay una frase que dice y que puede en el dolor cantar. ¿Se acuerdan? Que puede en el dolor cantar. Vas a pasar por tribulación y angustia. Quiero que des testimonio de mí. Quiero que no me niegues, a pesar de lo que te haga Roma pagana y Roma papal. Hermanos aquí presentes, nosotros estamos en la última iglesia. Y Dios dice, vas a enfrentar tiempo de angustia cual nunca hubo.
desde que hubo hombres en la tierra. Pero quiero que no me niegues. Quiero que cantes en el dolor. Amén. Quiero que tu fe no desmaye. Porque el que está sentado en el trono tiene cuidado de ti. El historicismo no solamente son fechas y son historia. Es Cristo sentado en el trono dirigiendo la historia de su iglesia. ¿Cuántos acá en el tiempo del cuarto sello no murieron en la estaca y les prendían fuego, cierto? Y el conflicto de los siglos dice que hay alguien que murió cantando. ¿Quién era? Juan Hus. Con la adoración. ¿Y quién fue Juan Hus? Alguien que murió cantando. Y saben que la sierva del Señor tiene una cita. Que cuando todos los santos lleguen al cielo, al ver todas las glorias que hay en el cielo, dirán: cuán poco me ha costado el cielo. Aquel Juan Hus que murió ardiendo dirá: cuán poco me costó el cielo si nada más me quemaron. Así dirá, porque dirá: eso fue muy poco a comparación de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores y las glorias inmensas y las galaxias que tenemos para ir a visitar. Cuán poco me ha costado el cielo. ¿Podrás decir tú lo mismo? ¿Podré decir yo lo mismo? A veces dicen: no, yo creo que no la voy a hacer llegar al cielo. A veces pienso que es imposible. Claro, en mi justicia es imposible, en la de Cristo es regalado. Amén. A lo que voy es que nos llega una situación en la iglesia, viene un viento de doctrina, la iglesia se separa, se divide y quedamos solos a veces y decimos: ya no quiero más. Por eso Dios le dice a la iglesia de acá arriba, Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Entonces, repito, los 7 sellos están acompañados con una adoración celestial en el santuario. Gozo a pesar de lo que viene. Gozo. Al Cordero sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la fortaleza. Porque a partir de allí en adelante, eso es lo que necesitarán los santos. Y pregunto: ¿cuántos no necesitamos fortaleza? Todos. Todos necesitamos fortaleza. Todos necesitamos fortaleza. En el 6º sello, las almas, ¿bajo qué? Bajo el altar. El altar es sacrificio. Y preguntan: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas qué? Nuestra sangre. Porque se está refiriendo a todos los que han muerto desde acá. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas nuestra sangre, nuestra vida? Ya es mucho lo que nos está haciendo la Roma pagana, nos hizo lo que nos está haciendo la Roma papal. Señor, ¿cuándo pondrá fin a esto? Aquí se pide un juicio. ¿Cuándo decimos que inició el juicio? Dice la hermana Huay que en el juicio investigador pasan en revista todos los que una vez tomaron el nombre de Cristo, ¿cierto? Ahí lo dice. No van a ser solo los adventistas. Todos los que una vez tomaron el nombre de Cristo, las almas debajo del altar. Y entonces, esto lo estudiamos ayer, el sello de Dios. En la ley de Dios, es la ley de Dios, es la justicia de Cristo que está en el lugar santísimo. Amén. Y es un afianzamiento en esa verdad, de esa justicia revelada en los escritos, en la Biblia, en la profecía, en el espíritu de profecía. Entonces, la línea profética de los sellos va acompañado de gozo a pesar de la persecución. Va acompañado de una oración: Señor, ¿hasta cuándo tú juzgas nuestras almas? Es el reclamo que se le hace, es la oración que se le hace, ¿verdad? Y entonces acá en 1844 se contesta parte de esto, ¿verdad? Inicia el juicio a favor de los santos. Amén. Amén.
Y no solamente de los que vivieron perseguidos por Roma pagana y Roma papal. Desde el justo Abel, que murió perseguido por su hermano Caín. Y hermanos, entendemos que Dios no es ajeno a la persecución. No lo es. Lo permite para que su iglesia sea purificada, su carácter sea desarrollado. Y hermanos, finalmente, el remanente final estará tan a tono con lo que pasa en el lugar santísimo, que tendrá el sello de Dios. Y ellos escucharán la última parte del sexto sello y serán testigos del silencio de media hora del séptimo sello. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y si usted quiere ver cómo se relacionan las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas con el santuario, ahí está, para que haga sermones los que usted quiere. Ahí hay mucho material, mucho material. Y por la gracia de Dios, no es presumir, por la gracia de Dios en México hemos entendido eso. Y los ancianos de iglesia y los predicadores saben que así, esa es la línea que debemos predicar, lo que nos da identidad. Y predicamos, como dice la Escritura, en 1 Corintios 1:10, si no me equivoco. Vamos a abrir la Escritura para que vean por qué estamos ahí en eso. 1 Corintios. Os ruego, hermanos. Amén. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que habléis todos una misma cosa. Amén. Todos los predicadores hablando una misma cosa. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esa es la unidad que Dios quiere. Hermano, usted dirá, pero es que todos los ministerios aquí no se ponen de acuerdo. Pues los que se pongan de acuerdo. Esperamos que toda la iglesia se reavive. Eso nunca sucederá, dice la sierva del Señor. Pero os ruego, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Antes seáis perfectamente unidos. ¿Qué dice ahí, hermanos? En una misma mente y en un mismo parecer. Esto se llama unidad de fe, de doctrina, unidad de profecía. Y esto nada más se relaciona aquí con un pilar, que es el santuario. Pero usted lo puede relacionar con el segundo pilar, que es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo relacionaría allí el mensaje de los 3 ángeles? Bueno, el evangelio eterno. ¿Cómo se fue desarrollando el evangelio eterno a través de aquí, a través de esas líneas? Lo puede desarrollar con la hora del juicio, lo puede desarrollar en el mensaje del primer ángel, lo puede desarrollar ya con el evangelio. En el mensaje del segundo ángel, ¿ha caído quién? Babilonia. Hermano, pues aquí está la Babilonia y ahí está todo. Puede desarrollarlo con todo eso. Puede desarrollarlo con el tercer ángel, la bestia. Ya es lo que estudiamos, la bestia con 7 cabezas, 10 cuernos. Lo puede relacionar con eso. Lo puede relacionar con la ley de Dios. A través de los tiempos, cómo fue tomada la ley de Dios. Lo puede relacionar con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es justificación por la fe. ¿Cómo se entendió justificación por la fe en la iglesia primitiva? ¿Cómo fue minando la justificación por la fe? Acá surge Lutero, ¿verdad? Luego acá surge Wagner y Jones. Hermano. Puede relacionarlo con la no inmortalidad del alma, ¿verdad? El paganismo, cómo influyó en la iglesia. Por eso Pablo dijo, habló de la resurrección de los muertos, no habló de la comunicación con los muertos. Hay tantas cosas que se pueden hacer, hermano. Se puede hablar del sábado, el sábado a través de aquí, de toda la historia. De hecho, les recomiendo un libro del hermano J.N. Andrews, History of the Sabbath, Historia del Sábado. Creo que está en español. Bájelo, hermano.
Y hermano, usted puede interrelacionar 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas con las líneas de Daniel y Apocalipsis también. Lo puede hacer. Incluso puede llegar a hacer un libro de eso y repartirlo al grupo que usted está iniciando. Tanto que se puede hacer. ¿Sí? Tanto que se puede hacer. Este fue un ejemplo. Y luego a los hermanos que les doy, cuando se forma un grupito allá, les digo, bueno hermano, hágame un sermón que interrelacione la iglesia de Tiatira con el 6º sello y el santuario. Y entonces la iglesia es la beneficiada. Y el predicador también. Y así se empieza a formar un discípulo, un predicador. Entonces hay identidad y hay poder en el mensaje. Lo que el mundo está necesitando, hermanos. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿se puede hacer eso en Bolivia? Sí, que todos hablen la misma cosa. Bueno, usted dirá, es que todos no quieren. Bueno, todos es los que quieran entonces. Pero sí se puede, hermano. Con la ayuda de Dios se puede. Amén. Entonces, ya dimos la introducción. ¿Quedó claro? Los 7 sellos del Apocalipsis. Bueno, esto es de una manera sencilla porque le vamos a ir metiendo historia, pero al meterle historia se agrandan. Y al meterle los pilares de la fe, se van a agrandar. Esa es la clave del éxito, hermano. ¿Éxito por qué? Porque usted está predicando lo que Dios quiere que predique. Y la palabra de Dios va bien fundamentada. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Pero por qué menciona la raíz de David? Exactamente. Alguien que llevó tu humanidad va a entender tu persecución y no te dejará solo. Alguien que sufrió persecución de los ancianos y los fariseos, de los escribas y los saduceos. Alguien que fue clavado en la cruz y que resucitó al 3er día y está sentado en el trono al lado del Padre. Es el que te dice: sé fiel hasta la muerte, porque yo pasé por la muerte, dice Cristo. Amén. Esta es la introducción que se hace del 7º sello. La raíz de David, el león de la tribu de ¿quién? De Judá. El Mesías, el prometido. Ese va a venir y va a estar contigo. Y cada vez que tú veas una frase, no la repitas no la dejes pasar por alto. Tiene un significado. Investiga, ve, lee, estudia, comparte, edifica la iglesia, te edificas tú. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Los libros eran así antes, estaban sellados, ¿verdad? Y al ir quitando un sello, se fue revelando una situación. Quitaba un sello, se revelaba otra situación. ¿Sí? Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes, Apocalipsis 6:1, decir con voz de trueno: ven, ¿y qué más? Ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo. ¿Para qué? Para vencer. ¿Qué fecha se puso el primer sello? Los que vieron. ¿Cuándo es que inicia la iglesia de Cristo? Esto es la iglesia primitiva, que tuvieron el privilegio de ver aquel verbo hecho carne. Amén. Y tuvieron el privilegio de ver la roca. Aquella roca y aquella nube que siguió al pueblo de Israel era Cristo. Lo dice 1 Corintios. Porque la roca que le seguía
era Cristo. Ellos lo tuvieron enfrente y les dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Cristo es bautizado en el año 27. Inicia ya su ministerio. Es muerto en el año 31, resucita en el año 31, asciende al cielo después de 40 días. Es entronizado cuando sube al cielo. Y su entronización dura 10 días, porque después de 10 días viene el Pentecostés. Y la sierva del Señor dice que el Pentecostés fue la señal que Cristo había iniciado su ministerio sacerdotal y también como rey allá en el cielo. ¿Cuántas verdades hay? Y entonces viene el Espíritu Santo y desciende y empieza la persecución. Hechos capítulo 8, y en aquel día hubo una gran persecución sobre la iglesia. ¿Quién perseguía a quién? La iglesia organizada perseguía a la iglesia no reconocida por la organización. Así fue. Ni reconocida por el Estado. Y empezó la persecución. Pero ellos mantuvieron el evangelio. ¿Cómo lo mantuvieron? Puro, a pesar de la persecución. Hermano, ¿cómo inicia la persecución? Sí, inició bajo Roma pagana. Pero recuerda una cosa: la iglesia organizada había hecho un trato con la Roma del César. ¿Y sabes qué trato hicieron? Bueno, ahí está en la historia. Se llama la Liga de los Judíos. Búscalo en la historia. Eso fue el trato. Mira, y eso afectó a Cristo. Y eso hizo que persiguieran a Cristo y a los discípulos. Acá, muy acá atrás, en el año 168, busca Liga de los Judíos en internet. Por eso les digo, jóvenes, Dios les va a ustedes que les gusta Face y WhatsApp, Instagram, todo eso, métanse a lo que realmente es. No estoy diciendo, ni soy exagerado, que no usen para comunicarse. Pero Dios les va a pedir cuentas. De toda la tecnología que sus papás quizás sepan o no sepan manejar como ustedes, deben usarla para honra y gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque usted lo puede checar en este momento como está haciendo el hermano. En este momento el hermano está cheque. Así debe ser. Verificando, pues. En el año 168, algunos difieren de la fecha, ¿sí? Los judíos hicieron un trato con Roma. Y Roma dijo: mira, vamos a hacer un trato. Roma no era un gran imperio todavía, no. Y el trato fue: Roma dijo, si algún día yo estoy en guerra y necesito tu ayuda, tú vas a venir conmigo a ayudarme. Y los judíos dijeron, correcto. Y si algún día yo estoy en problemas, dijo Roma, tú vas a venir conmigo a ayudarme. Y los judíos dijeron, sí. Así que ambos dijeron, sí. Se llama la Liga Judía. Cuando se levanta Cristo, ¿de qué lo acusaron? Le dijeron, no tenemos otro rey más que ¿quién? Más que a César. Ya ese pueblito con que habían hecho un trato había crecido y había sido un imperio. No tenemos otro rey más que a César. Cuando abrió el tercer sello, oí el ser viviente. Recuerden ustedes que aquí el segundo sello había ¿qué? Había mucha persecución, ¿verdad que sí? Mucha persecución. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo negro, y el que le montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni al vino. Empezamos viendo que el Evangelio, cuando Cristo fue coronado en el cielo, dio su Santo Espíritu y eso implica dentro de el caballo blanco. Después vino la persecución y vino el caballo rojo, ¿verdad? Esa persecución por 3 siglos y entonces después se cambia hacia el caballo negro y allí ya va el que lo montaba, lleva una balanza en su mano, ¿sí? De un arco pasa a una espada, de una espada a una
balanza. El arco significa victoria, la espada significa muerte, persecución, y la balanza es donde la mayoría de los estudiosos adventistas, históricos, pioneros, hablaban de que el evangelio se vendía, ¿sí? Empezó a hacerse negocio el evangelio. Cuando tú agarras una balanza es para pesar, ¿verdad que sí? Sí, es para pesar, ¿sí? Y se vendía 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebadas por 1 denario. Pero no dañes al aceite ni al vino, la verdad no se vende. Amén. Hubo personas que no entraron a esas uniones ilícitas que hoy vamos a ver, que se dieron bajo el tercer sello. Pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Y les hago una pregunta, las vírgenes fatuas, ¿qué les faltaba? Y las sabias, ¿qué tenían? El aceite. Y hay una cita de la hermana White que dice que el aceite es la justicia de Cristo, porque es lo único que nos va a capacitar para entrar al cielo. Amén. No dañes ni al aceite ni al vino. La justicia de Cristo, hubo personas en medio de todo esto, en medio de todo lo que se dio en el tercer sello, que se mantuvieron fieles a la verdad, a pesar de que el evangelio se empezó a vender, ¿sí? A pesar de que el evangelio empezó a verse como un negocio, ¿sí? Entonces, tenemos que del año 311, algunos le ponen 313, algunos le ponen 323, pero es dentro de la historia. Dice aquí, mas habiendo cesado la persecución, ¿sí? Cesó la persecución. Aquí ya acabó, ¿qué? El segundo sello. Ya el caballo que iba con la espada, ¿deja de qué? Deja de matar en general a todos los cristianos. Mas habiendo cesado la persecución, habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y en los palacios, la iglesia dejó a un lado la sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. ¿Qué color es el caballo? El tercero es negro, ¿no? El cuarto sello es amarillo. El tercero está en el 6.5, dice un caballo negro en el 6.5, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace negro al evangelio? Es lo que vamos a estudiar hoy. El evangelio empezó blanco, se tiñó de rojo por la persecución. Pero ¿qué es lo que oscurece al evangelio? El mundo, las tradiciones paganas y la unión ilícita con los gobiernos de la tierra, ¿sí? La unión ilícita con los gobiernos de la tierra, porque la verdad que tenemos, hermanos, no es una verdad teórica, sino es una verdad reflejada en la Escritura para salvación nuestra y para que no nos perdamos como pueblo de Dios aquí en la tierra. Me llama la atención lo que dice la sierva del Señor. Ya cuando había pasado cierto tiempo después de que se había ido Jesús, empezaron a meterse muchos vientos de doctrina en la iglesia, y por eso las cartas de Primera de Juan, era el apóstol Juan atacando todas esas doctrinas falsas. Pero un día Dios lo llamó, estando ya él en la isla de Patmos, y le dio a entender toda la historia que iba a sufrir su pueblo hasta la venida de Cristo, ¿sí? Por eso el historicismo es a partir del profeta en adelante, ¿sí? A partir del profeta en adelante, ya sea el profeta Daniel en adelante, ya sea el profeta Juan, Apocalipsis en adelante. Y vamos a ir viendo el desarrollo de esa profecía a través de la historia. La profecía se va a ir cumpliendo, la vamos a ir viendo desarrollarse a través de eventos sucesivos en la historia. Entonces, los 7 sellos son eventos sucesivos en la historia. Ya vimos, empiezan con el evangelio de una manera pura, Cristo siendo coronado en el lugar santo del santuario celestial, ¿verdad? Y por aceptar ese evangelio, su iglesia acá en la tierra levanta una verdad pura, y por levantar esa verdad pura, entonces sufre persecución. ¿Cuántas persecuciones hubo?
10. ¿Y cuál es la que duró más? La última. ¿Quién fue el que la hizo? Diocleciano. ¿Sí? Diocleciano hizo esa persecución que duró ¿cuántos días? 10 días. Bienvenido, hermano. 10 días. Y después, ¿verdad? Dice la sierva del Señor que cesó la persecución. Ahora, yo tengo que ir a la historia para ver cómo cesó la persecución. Yo me puedo quedar con el espíritu de profecía y lo creo y me quedo con él. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que el espíritu de profecía me dice que pasó, tengo que ir a buscarlo ¿dónde? En la historia. ¿Quieres enriquecer más tu entendimiento? Haz eso. Lo único que te cita la Biblia, el espíritu de profecía, vete a la historia, ve en la realidad cómo sucedió, cómo pasó. ¿Para qué? Para que tú tengas un entendimiento tan claro de lo que te vas a enfrentar en el futuro. Ahora, si yo me quedo allí nada más con lo que dice el espíritu de profecía, no estoy echando de menos, estoy diciendo que debemos estudiar. Dice que cesa la persecución. Ahora, cuando un historiador te diga, explícame cómo cesó la persecución. Exactamente. Y dice allí que la iglesia dejó a un lado la humildad, sencillez de Cristo. ¿Qué te está diciendo? Que se apartó totalmente del caballo, ¿qué? Del caballo blanco, de la pureza del evangelio, de esa pureza que lo había hecho a la iglesia ser perseguida. Y en lugar de ser perseguida fue abrazada por los gobernantes paganos y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser ¿qué? El vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Y había una persona, hay un viento de doctrina que dice que Cristo es engendrado. Y yo le dije, quien oficializó eso en la iglesia católica romana fue Constantino. Y me dijo, bueno, a lo mejor Constantino estaba bien. Le digo, ¿terminarás diciendo que el Papa está bien en la ley dominical entonces? Y hablaremos el viernes y el sábado exaltaremos la obra, la persona del Espíritu Santo y la obra y la persona de Cristo. Amén. Pero todos estos vientos de doctrina que están surgiendo de que el Espíritu Santo no es Dios y que procede del Padre, del Hijo, que tiene su origen, que nace del Padre y del Hijo, y que Cristo no existía y que nació en algún momento en la eternidad, que en la teología se llama, la teología católica y la teología protestante y católica se llama la eterna generación del Hijo de Dios. Se oye muy bonito, pero es una falsedad. Que en algún momento en la eternidad Jesús fue generado. Todo eso sucedió aquí en el siglo IV. Y le dije, no puedo creer, le dije a esta persona, que usted esté diciendo que Constantino tuvo algo de bueno. Cuando aquí dice, el escrito está, que desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que como religión, ¿verdad? Y religión oficial de los reyes, ahora los reyes se habían hecho aparentemente cristianos, pero en realidad no cambiaron, nada más aceptaron el nombre, pero no cambiaron. Bueno, aquí tenemos, se metió todo tipo de paganismo, ¿sí? La gente buscaba dioses en imágenes, ¿verdad? Las Biblias y libros paganos fueron introducidos a la iglesia aparentemente cristiana, ¿sí? Y las Biblias empezaron a ser llenas de filosofía pagana. Aquí es donde surge la Biblia de Jerónimo, la Biblia llamada Vulgata Latina. Esa Biblia es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Y allí tú puedes ver todo lo que están predicando los antitrinitarios. Ahí puedes ver todo. Eso es lo que ellos creen. Lo que pasa es que estos antitrinitarios no son historicistas, son catolicistas. Eso es lo que son. Ahora bien, ¿por qué
el caballo es negro. Cesó la persecución. ¿Cuándo es que cesó la persecución? En el año 311 había ya terminado, creo, muerto Diocleciano, y Galerio sube al trono del imperio. Y a Galerio dijo: yo voy a seguir con la persecución, yo voy a seguir persiguiendo a los cristianos. Pero Galerio le entra una enfermedad de muerte, que finalmente se murió. Y Galerio dice: yo creo que esta enfermedad es porque yo estoy persiguiendo a los cristianos. Por eso la hermana White dice: cesó la persecución. Y Galerio da como un decreto de tolerancia religiosa: ya no vamos a perseguir a los cristianos. Y hermanos, quiero decirles que a veces por la falta de persecución entra el mundo a la iglesia. Cuando no hay persecución, cuando la verdad no se exalta como debe de ser, el pueblo deja de ser perseguido. Pero exalta la verdad pura, y siempre vas a tener persecución. Siempre va a haber personas que digan: eso no es verdad. Levanta la bandera ensangrentada de Manuel, como él la reveló en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y el mismo poder que atacó a Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, no va a estar de acuerdo en que tú sigas levantando esa verdad. No va a estar de acuerdo. Cesó la persecución. Galerio, un emperador romano, hizo un decreto. Dice aquí: la persecución oficial más extendida la llevó Diocleciano durante la persecución del 303 al 313. El emperador ordenó, Diocleciano, del año 303 al 313, fíjate lo que pasó. El emperador ordenó que se derribaran los edificios cristianos, es decir, los templos, las casas de los cristianos, y que se recogieran y quemaran sus libros, ¿qué? Sagrados. Los cristianos fueron arrestados, torturados, mutilados, quemados, pasados de hambre y condenados a competencias de gladiadores en el circo romano, obviamente, para divertir a los espectadores. ¿Sí? Entonces, aún si tú te vas a la historia, vas a ver cuándo cesó la persecución. Entonces tú, como adventista, si estás predicando los sellos y estás predicando contra la bestia, y vas a predicar contra la imagen de la bestia, dice la hermana White, debes irte al origen de la bestia. Y entonces hasta aquí lo que vamos a entender es de que cuando se dé la imagen de la bestia, va a ser una copia de cómo empezó a iniciar la bestia. Y cuando se dé la imagen de la bestia, el mundo se llenará de oscuridad. ¿Por qué? Porque acá fue el caballo negro que empezó. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? A ver, ¿y ustedes creen que todos los cristianos dejaron que se les recogieran sus Biblias para quemarlos? No. Los cristianos que permitieron que se les recogieran sus Biblias, algunos cristianos lo que hicieron fue: aquí vienen los soldados de Nerón, aquí están las Biblias, yo ya no soy cristiano. ¿Me explico? Algunos cristianos, que fueron más bien la mayoría de los cristianos, llegaban los soldados y decían: denos sus Biblias. El emperador Diocleciano ha dicho que nos den sus Biblias, vamos a recogerles sus templos. Y la gente, por temor a perder su vida, entregaba sus Biblias y entregaba sus templos. Y ahí está, yo dejo de ser cristiano. ¿Y eso cuándo va a volver a suceder? Allá adelante. Pero está escrito para que nosotros aprendamos de los errores de ellos. Entonces, la mayoría, y está en la historia, que la mayoría de los cristianos se dio su fe y sus Biblias por miedo. Los que fueron realmente torturados, quemados, mutilados, fueron los que realmente sí se aferraron a la palabra de Dios y no la dieron al emperador Diocleciano. La gran persecución, y hermano, tú puedes ver esto, incluso lo puedes ver en Wikipedia. A veces Wikipedia sabe más que el Sostenpropiopedia. ¿Me explico? Tú ponle
edicto de Milán o edicto de Galerio. Y ahí te va a salir la historia. Y hasta Wikipedia pide dinero para que siga dando la historia al mundo. Miren, el adventista ha dejado de ser historicista, pero Dios levanta historiadores o levanta otros medios para que la historia siga. ¿Por qué es importante que la historia siga? Para comprobar la profecía, para que cuando suceda sepas que yo soy, dijo Cristo. La gran persecución terminó oficialmente abril del año 311, cuando Galerio, el emperador principal de Tetrarquía, emitió un edicto de tolerancia que concedía el derecho a practicar su religión, aunque no les devolvía ninguna propiedad. Constantino, César en el Imperio Occidental y Licinio, César en el este, también fueron signatarios del edicto de tolerancia. ¿Sí? Del edicto de tolerancia. Entonces, aquí Galerio dice, ok, pueden practicar ¿qué? Su religión. Pueden practicar su religión. El decreto de Galerio, cuando la hermana White dice, cesó la persecución, tú debes de tener en mente que fue el edicto de Galerio en el 311, donde les dice, puedes practicar la religión, pero no te voy a devolver ni tus templos, ni nada de lo que te quité. Sigo leyendo. Aquí Galerio, aquí está. Anteriormente, en el año 311, el emperador Galerio había emitido en la ciudad un edicto conocido como el edicto de tolerancia. Yo dije de Milán, perdón, era de Nicomedia. En él se concedía indulgencia, es decir, permisos a los cristianos o perdones de parte del Imperio Romano, y se les reconoció su existencia, ¿qué? ¿Qué se les reconoció? ¿Su existencia qué? A ver, hermano, eso es bueno, eso es malo. ¿Qué dice el caballo negro? ¿Qué dice el caballo negro? Él empezó a pesar quién era cristiano y quién no, en base a conceptos jurídicos humanos y no en base a la escritura. Ahora sucede que ya no era la escritura quien definía quién era la iglesia verdadera. Ahora era el emperador Galerio, ¿verdad? Y su edicto que les decía, ahora yo voy a definir quién es la iglesia legal. Y aquí empieza lo que nosotros nos vamos a encontrar y estamos en ese proceso de camino a imagen, al establecimiento de imagen de la bestia. Porque esa iglesia legal que él reconoció se convirtió después en la iglesia católica romana, en la perseguidora de los valdenses, de los hugonotes, en la perseguidora de todos los fieles de la Edad Media. Cuando nosotros decimos del 538 al 1798 una gran persecución, ¿por qué fue una gran persecución? Porque al inicio, acá, en la concepción, el emperador dijo, yo te reconozco legalmente. Y usted dirá, ay, qué bueno. Pero, ¿y de qué color es el caballo? Pregúntele a la Biblia, no diga, ay, es bueno, no es bueno. Y los hermanos debaten que si es bueno, que no es bueno. Váyase a la Biblia, váyase a la Escritura, pregúntele a la Escritura si es bueno. O estoy mal, dígame si estoy mal. Bueno, ese caballo significa que el sistema legislativo y no el sistema bíblico reconoció oficialmente a la iglesia. ¿Eso es bueno o es malo? El caballo negro nos dice que es malo, el mismo color negro nos dice que es malo, porque vámonos al caballo blanco. En el caballo blanco, ¿quién reconoció a su iglesia? ¿Cristo o el César? Cristo. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Tenía permiso del César para predicar? ¿Tenía reconocimiento del César para predicar? No, por eso los encerraban y por eso vino la persecución. ¿Sí entendemos los dos caballos, hermano? En el blanco del primer sello, la iglesia ya era reconocida por Cristo. Amén. Cristo la estableció. ¿La reconocía el Sanedrín? No. ¿La reconocía el emperador? No. No. Pero sí la reconocía Dios. Y eso hizo que se mantuviera puro el evangelio, y eso fue causa de que la iglesia avanzara y fuera perseguida. ¿Cómo es
de que el que te persigue por 300 años, después te dicen, ahora ya eres parte de mí. ¿Cómo se llama eso? Se llama caballo negro. Es el tercer sello. Cuando cesa la persecución, que es el caballo rojo, viene el tercer sello, que es el caballo negro. La iglesia se llena de tinieblas. Hermano, cuando la iglesia tiene el poder del Estado, se nubla la mente. La verdad pura deja de ser percibida aquí por el lóbulo frontal. ¿Y por qué se nubla la mente? Porque lo que nunca había tenido la iglesia en este mundo, lo empieza a ver. El poder del Imperio Romano. Les digo a los hermanos, ¿qué pasaría en cualquier lugar de la iglesia donde ustedes estén? Que llegue una comitiva de diputados y senadores y que ahí estén y que diga, venimos a ayudarlos. ¿Qué necesitan? Todas las instituciones del Estado están a su favor. ¿Qué harían ustedes? ¡Ay, qué bendición nos trajo Dios! Caballo negro. Estamos entrando a lo mismo que entró la iglesia primitiva cuando dejó de ser perseguida. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Nosotros como hijos de Dios, reconocer al César. Al César lo que es de César. César, Dios te ha puesto. Romanos capítulo 13. César, Dios te ha puesto. ¿Sí? Yo te reconozco hasta el punto donde te reconoce la Escritura. ¿Sí? Y la Escritura lo reconoce, dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué? De Dios. A ver, ¿la iglesia es de Dios o del César? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién fundó? Cristo. Cristo, amén. Cristo fundó la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿por qué el César ahora dice, yo te reconozco como iglesia? Necesitamos ese reconocimiento cuando Dios ya nos lo dio acá. Hermanos, veo que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, esas mismas tinieblas del caballo negro han llegado al pueblo de Dios. Y hoy el pueblo de Dios no sabe si está bien o está mal, si está bien tener como iglesia, una existencia legal. No sabe. ¿Y por qué no sabemos? Una vez más, porque hemos dejado de estudiar lo que Dios nos dijo que estudiáramos. Si tú permites que ahora yo te reconozca con una existencia legal, ahora tendrás libertad. Oye, ¿no es lo mismo que está pasando hoy? Mira, si nosotros vamos y nos unimos al Estado, entonces tendremos libertad para predicar. Hermano, qué pena y qué vergüenza. No todos, pero la mayoría de los ministerios de sostén propio no entienden lo que está pasando hoy. Han dejado al lado la Biblia, el espíritu de profecía y el cumplimiento en la historia de los eventos, y hoy están repitiendo la misma historia de la Iglesia Católica Romana. ¿Y cómo se inició? Porque dicen lo mismo. Es que andaba yo en República Dominicana y ella se acercó uno que no es de este mensaje y me decía, mira, ¿qué te parece? Si tú vas, que te reconozca en un país el Estado como ministro, como pastor, lo que sea, y entonces llegarás aquí con libertad para predicar. Erráis ignorando las Escrituras. Dime, en la Escritura, cuando Pablo, cuando Pedro andaban con un permiso especial de cualquier estado o del emperador, cuando ellos andaban diciendo, aquí está mi permiso especial, ahora sí, voy a predicar. Si Juan el Bautista hubiera tenido permiso especial para predicar, ¿hubiera dado su mensaje? ¿Hubiera dado su mensaje? ¿Hubiera dicho, mira, tú estás viviendo con la esposa de tu hermano? ¿Hubiera dicho eso? No, porque ya debía quedarse calladito, se ve más bonito. Quizá yo me estoy adelantando al tema del viernes, porque el tema del viernes vamos a hablar de libertad religiosa. Pero no podemos evadir lo que pasó en el tercer sello. Vienes y me dices quiénes van a ser tus ancianos, me dices qué religión vas a tener, y yo entonces te doy un reconocimiento. Y ahora puedes tener templos y puedes tener libertad y todo eso,
pero ya estás bajo el dominio del César. Ya rompiste lo que Dios dijo, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. La iglesia es de Dios. Se humilla ante Dios, ayuna ante Dios, ora ante Dios. Dios le contesta y la usa poderosamente. ¿Amén? ¿O estoy mal? Y por eso varios líderes y ministerios de sostén propio que están unidos al Estado dicen, no, él critica a todos. Él critica a todos, dice. Erráis ignorando las Escrituras. Han dejado los sellos. Los han interpretado a su manera, como quieren, a su conveniencia, para recibir los beneficios del César de ahora. Su mente se ha nublado, no entiende el proceso bíblico del desarrollo de la profecía. A todos se les dice que el historicismo es muy fanático, que no deja que los otros prediquen, que no deja que los otros le digan al César, dame existencia legal para predicar. Ayer vimos o antier vimos el sellamiento. Los falsos centinelas caen primero por no darle a la trompeta el sonido certero. ¿De qué me sirve el reconocimiento del César como iglesia si el César me va a tapar la boca para no hablar las palabras de Dios? Lo respeto al César hasta el punto de que lo que es del César son las cosas temporales y materiales. Él te pide las escrituras de tu casa, ve y regístralas. Él te pide el papel de tu coche, ve y regístralo. Él te pide, bueno, tú debes de tener una identidad como persona, una cédula. A ver, aquí está tu número de cédula, ahí está. Cristo mismo fue, ¿a qué? A censarse, lo llevaron. Pero cuando el César te dice, los dones, los talentos de Dios, ven también a registrar, eso no. Eso es de Dios, César, discúlpame, eso no. Eso no. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron llevados a Nabucodonosor, ¿qué quieres que hagamos? Aquí vas a estar encargado de esto, de aquello. Sí, las cosas materiales. Ok, te servimos. A ver, aquí está una estatua. No, primero empezó. Bueno, a ver, aquí está la comida. No, porque tenemos un Dios que nos dio una comida. Amén. Y aquí no te puedes meter, cámbianos. Y empezaron a desafiar, no a desafiar, sino empezaron a ser más fieles a Dios y menos fieles al César, cuando el César se metía en cuestión de su conciencia y de su fe. Y cuando el César les dijo, aquí está una estatua, que era Nabucodonosor en aquel tiempo, obviamente. Aquí está una estatua, inclínense. ¿Qué le dijeron? En mi religión no te metes, a gobernar mi fe no te metes. Yo creo en los 10 mandamientos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí tú no tienes autoridad. Aquí no mandas. Mandas de la conciencia y de la fe para afuera. Pero de la conciencia y de la fe para adentro, tú no puedes mandar. Échale fuego, caliéntale. Y aunque le calientes, sepas que no nos vas a quitar la idea que tenemos aquí. Que nuestra fe pertenece a Dios y no te pertenece a ti. Y ven como una bendición que Galerio lo reconozca para después tener libertad. Mi ejemplo está en la Escritura. Escudriñad las Escrituras. Y en las Escrituras hay 3 jóvenes hebreos. ¿Y cuántos adventistas había en ese tiempo? Llamémosle así, que se inclinaron ante la estatua. Muchos. Por eso nada más nos habla de 3. Y obviamente Daniel, que estaba allá en el palacio. Son solo poquitos que entienden la separación iglesia-estado. El deber de nuestra fe y de nuestra conciencia de no someterla a este otro poder. Este poder no es malo. Este poder Dios lo levantó para castigar al que hace el mal. Romanos capítulo 13. Pero cuando es el límite de este poder del César, el límite de Galerio era decir, ya, tranquilos, adoren a Dios como ustedes quieran, ya, tranquilos. Pero él dijo, no, yo soy el que te voy a dar libertad. Hermanos, el hombre no nos da libertad para adorar a Dios, grábatelo bien. Es Dios que nos da libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es Cristo que nos da libertad para adorarlo a Él. ¿Y quieren saber cómo es que Cristo nos da la libertad cuando el hombre no nos da la libertad para adorar? Váyanse a la historia
de Egipto, la liberación del pueblo de Dios. Deja ir a mi pueblo para adorar a Dios allá. No, no lo voy a dejar ir. Deja ir a mi pueblo. No lo voy a dejar ir. Que dejes ir a mi pueblo. No lo voy a dejar ir. Bueno, váyanse ustedes sin los niños, sin nada. No, todos nos vamos a ir, porque niños, jóvenes, señoritas, adultos deben entender la libertad religiosa que Cristo nos ofrece. Amén. Ah, ¿con que no lo quieres dejar ir? No, pues yo lo voy a liberar. Cristo es el libertador. La verdadera libertad religiosa está en Cristo. Amén. Y ustedes saben la historia, 7 plagas de Egipto, que son una copia de lo que serán las primeras 5 plagas, porque las otras 2 plagas se refieren a la caída de Babilonia. En total son 7 plagas, 5 plagas que se refieren a la liberación del pueblo de Dios de Egipto, las primeras 5 plagas de las 7 postreras, y las últimas 2 se refieren a la caída de Babilonia. Es una interrelación entre Egipto y Babilonia, las últimas plagas postreras. Y lo sacó, y en el desierto le dio su ley, y le dio un santuario. ¡Libres! ¡Libres para adorar! El que estaba en la nube era Cristo. El que estaba en la columna de fuego era Cristo. El que los cruzó por el mar rojo era Cristo. El que les dio la ley de Dios era Cristo. Cristo les dio la verdadera libertad, hermanos, y Cristo nos enseña que aunque estemos en el desierto es mejor estar libres, pero en el desierto, que estar en Egipto, o que estar unidos al Estado, pero calladitos. ¿Se va entendiendo por qué el caballo era negro, hermano? Cuando la iglesia se une con el Estado, entonces empieza a ver el evangelio como un negocio. A vender 2 libras de esto por aquello, ¿sí? La balanza, el business, el negocio, el dinero, las conveniencias. Lo que me gusta de la Escritura, hermano, es que es algo práctico. Entonces sí vino el edicto de Milán. Yo lo confundí con, es primero el edicto de Galerio, que es el edicto donde se les dice, son libres, pero ¿qué pasa en el edicto de Milán? En el 313. Conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano. Y usted dirá, mira, el imperio ya no está dando libertad. ¿Y luego qué dice ahí? Dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino el Grande, Licinio, dirigentes de los imperios romano, Occidente y Oriente, respectivamente. En el momento de la promulgación del edicto existían en el imperio cerca de 1500 sedes episcopales, es decir, como iglesias centrales, y al menos de 5 a 7 millones de habitantes de los 50 que componían el imperio romano profesaban el cristianismo. ¿Cuántos cristianos había entonces? Allí dice, ¿cuántos cristianos había? De 5 a 7 millones. ¿Y cuántos millones tenía el imperio romano? Cerca de 50. Después de la aprobación se inició la etapa conocida por los historiadores de los historiadores cristianos como la paz de la iglesia. ¿Quién da la paz? ¿El reconocimiento legal del Estado y la protección y los beneficios del Estado de la iglesia? ¿O Cristo da la paz a la iglesia con la presencia del Espíritu Santo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el César la da, no como el edicto la da. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Cuando la verdad es clara en la Biblia y se entiende, habrá muy poquitos cristianos que la acepten. La mayoría va a aceptar la paz como el mundo la da. El edicto de Milán no solo significó el reconocimiento oficial de los cristianos, sino que trajo como consecuencia profundos cambios dentro del imperio romano, así como el comienzo de la expansión de la iglesia. ¿Cómo? Entonces, y hermano, eso que te estoy diciendo, la hermana White lo dice. La hermana White dice que Constantino ayudó a esparcir el evangelio cuando reconoció legalmente a la iglesia. Ahora, ¿por qué eso se llama caballo negro? La iglesia católica, reconocida ahora por el Estado, avanzó con la ayuda del Estado, pero la iglesia primitiva, el caballo blanco, avanzó con la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál queremos ser?
y salió venciendo para vencer. La aplicación del edicto de Milán devolvió a los cristianos sus antiguos lugares de reunión, así como otras propiedades que habían sido confiscadas por las autoridades romanas. Esa es la diferencia entre el edicto de Galerio y el edicto de Milán. El edicto de Galerio nada más le dice, ya, adoren libremente. El edicto de Milán le dice, a ver, ustedes no solamente van a adorar, yo les voy a devolver lo que les quité. Pero ahí vino el problema. ¿Sí? Esto le brindó al cristianismo un estado de legitimidad junto con la religión romana, y en efecto depuso a esta última como la religión oficial del Imperio Romano y de su ejército. A ver, aquí viene el problema, hermano, porque el edicto de Milán dice, a ver, cristianos, vengan, yo les voy a devolver todo lo que les quité. Y entonces hubo un grupito que fue perseguido, que nunca... Cuando llegaban los soldados de Diocleciano, ellos decían, no, esta es la palabra de Dios, esta yo no te la voy a dar. Yo prefiero huir, pero yo me voy con la palabra de Dios. Darte mi Biblia, le decían al soldado de Diocleciano, es darte mi fe, es ceder. Yo no te la voy a dar. Y ellos huyeron a las montañas y vivieron allá. Muchos de ellos dieron su vida, pero no dieron sus Biblias, no dieron su fe. Es que es tan sencillo. Por la fuerza les querían quitar la fe. Y lo que no lograron por la fuerza, lo lograron por la paz. Ok, te reconozco, ahora dame tu fe. ¿Se dan cuenta? Y lo dice el conflicto de los siglos. Lo que Roma no logró por la persecución, lo logró por medio de ¿qué? De concesiones. ¿Y qué hizo Galerio? Y el edicto de Milán, perdón. Le dijo, a ver, vengan, les voy a devolver sus propiedades. Y entonces alguien dijo, espérate, aquí tú le estás devolviendo las propiedades a los cristianos, pero te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que ustedes son el grupo que le dieron sus Biblias y todo a Galerio. Y hubo este hermano que se llamó Donato y dijo, mira, aquí nosotros estamos, nosotros fuimos fieles cristianos, nosotros no cedimos nuestra fe, nosotros no regalamos nuestras Biblias. Y ustedes nos quitaron nuestros templos. Ahora, ¿tú quieres regresarle nuestros templos? ¿Y quieres reconocer como cristianos a los que apostataron? ¿A los que sí se dieron ante ti? ¿Se da cuenta? Y entonces ahora el Imperio Romano se ve en una decisión, bueno, ¿a quién reconozco como cristianos? ¿A los que bajo la presión de Diocleciano se dieron su fe? ¿O a estos muy pequeñitos que no se dieron su fe? ¿Por qué grupo creen ustedes que reconoció como un grupo oficial? Reconoció como un grupo oficial a los apóstatas. Dijo, ustedes son la iglesia que yo reconozco legalmente. Ustedes no me convienen, son poquititos, no me pueden ayudar al Estado. Ellos son muchos, son bastantes ustedes, los apóstatas son muchos. Yo necesito de ustedes para que se aferre la fe. Ustedes son los cristianos. Eso llegó a ser después la Iglesia Católica Romana. Por eso, hermano, la sierva del Señor habla de la imagen de la bestia. Pero dice, ya no van a formar los católicos, lo van a formar los protestantes de Estados Unidos. Y hoy, qué tremendo que se está cumpliendo esa profecía. Los protestantes unidos buscando la ayuda del Estado para reconocer su religión como oficial y entonces poder predicar el mensaje de los tres ángeles. Oiga, qué barbaridad. Porque no han entendido lo que pasó en el tercer sello. No lo han comprendido. Y entonces el Imperio Romano dijo, ustedes son los oficiales y ustedes no. Ustedes yo ni los reconozco ni nada de eso. Ahí está el hermano que se opuso, fue Donato. Y Constantino finalmente dijo, bueno, yo reconozco a ti, Donato, no te reconozco, aunque tú hayas sido fiel a tus creencias, no te reconozco. Yo reconozco a la mayoría. ¿Sí? A la mayoría, ¿verdad? Y en el año mismo, 313, ¿verdad? Donato entonces fue el que no aceptó la unión de la iglesia con el Estado. Donato entonces fue relegado como un no reconocido, una religión no oficial. Pero para Dios era fiel. Y como decía nuestro hermano Juan Argollo, es lo mismo que está pasando hoy.
Lo mismo que está sucediendo hoy. Mira, si unes tu fe allí, si das una lista de tus creencias y todo, entonces vas a tener muchos beneficios. Pero grábatelo en la mente. Eso ya sucedió y se llama el caballo, ¿qué? El tercer sello. Entonces, hermano, voy rápido porque ya me quedan 5 minutos para el cuarto. Entonces vino Roma, aquí es la iglesia papal, el caballo amarillo, le fue dada potestad, la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad, con las fieras de la tierra. Esto es la persecución papal, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos todo eso, la persecución papal del 538 al 1517, llega la época de la Reforma, ¿sí? Nosotros sabemos, ya no voy a hacer mucho énfasis ahorita, ¿verdad? Por el tiempo. Llega la época de la Reforma, ¿verdad? Y allí venía y también ese traía una guadaña, ¿verdad? Para destruir la persecución del papado. Una vez que tiene el poder civil, miren lo que hizo, ¿verdad? Y ahí está lo que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar espada. Entonces viene la Reforma protestante, ¿sí? Aquí otra vez se desata la persecución, otra vez con furia jamás conocida hasta entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué surge en el 1517? En el 1517 está la persecución. Entonces, el quinto sello, ¿hasta cuándo, Señor? Dios y verdadero. Ahora, allí es solo una ilustración, porque en realidad nosotros no creemos que las almas de los muertos estén vivas. Es su sangre que clamaba, ¿sí? Ajá. Nosotros creemos que cuando muere una persona, el alma deja de existir. El alma que pecare, esa morirá. Cuando dice el alma clamaba, da a entender que sus casos estaban pendientes, ¿verdad? Y Dios iba a empezar a hacer un juicio más adelante. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? De todo lo que había pasado, de todas las muertes que habían hecho, tanto dentro de Roma pagana como Roma papal, Dios quería juzgar esas, como dije ayer, hasta la más mínima gota de sangre que Roma haya derramado, tiene una cuenta pendiente con el Señor. Y todos los que se unen con Roma y con los principios de Roma están de acuerdo en lo que Roma hace, hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas nuestras almas? ¿Verdad? Y se les dieron vestiduras blancas, se les dio que descansasen todavía un poquito más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vestiduras blancas, empezó el tema de la justificación por la fe, ¿verdad? El verdadero evangelio. Hasta aquí se nos habla ahora de lo blanco. ¿Cuál fue lo primero blanco que se habló? El caballo blanco, ¿sí? A ellos se les vuelve a dar otra vez la pureza del evangelio, se les empieza a dar otra vez la pureza del evangelio. Las iglesias de 1517 a 1755, las iglesias protestantes, ¿sí? A ellos se les vuelve a dar otra vez, por eso se llama Reforma Protestante, ¿sí? Por eso, porque protestan. ¿Contra qué protestaron? ¿Saben contra qué protestaron? Ellos, y le voy a decir, y léanse por favor Conflicto de los Siglos. Mire, no habría tanto viento de doctrina ni tanta ignorancia si nosotros fuéramos lectores asiduos de la Escritura y del Espíritu, profecía, y por la gracia de Cristo lo aplicáramos a nuestras vidas. Léase la protesta de los príncipes, léaselo en el Conflicto de los Siglos, ¿sí? El rey Carlos V, junto con la Iglesia Católica Romana, hizo un edicto. No reconocemos a los protestantes. Y si los protestantes quieren vivir, bueno, que no se metan a tierras católicas a predicar. En las tierras católicas les es prohibido predicar. Que nada más prediquen entre ellos, ¿sí? Y muchas cosas más, pero era una prohibición. Así que ni el César te puede dar libertad para predicar, ni te puede dar prohibición para predicar. ¿Entendemos? Y entonces la Reforma Protestante recibe ese edicto de que, ¿sabes qué? No puedes tú predicar en mis ciudades católicas. Y entonces cuando los protestantes ven ese edicto, van rápido donde está el emperador Carlos V, ya la silla estaba vacía, escriben un documento: protestamos
que no te vamos a hacer caso, que tú no tienes autoridad para con nosotros, que dependemos de Dios para predicar el evangelio y no dependemos de tu edicto. ¿Cuántos protestantes hay el día de hoy? ¿Dónde está el protestantismo el día de hoy? Por eso se llama protestantismo apóstata. Y temo que muchos aún de ministerios de sostén propio están dentro del protestantismo apóstata. Pero hermano, no diga eso, estamos predicando el sábado, la ley y todo eso. Hermanos, los judíos predicaban el sábado y predicaban la ley, pero se unieron con el César y dijeron, no tenemos otro Dios más que a César. Se les dieron vestiduras blancas. En eso consiste también que la iglesia se ponga bajo la autoridad de Cristo y de su justicia, la pureza del evangelio. Otra vez, amén. Las iglesias protestantes. Y pregunto, ¿dónde están los protestantes el día de hoy, aquí en este lugar? Que tengan claro, como está escrito en la Escritura, en la Biblia, en el espíritu de profecía. Sé que sí los hay, pero son pocos, porque la mayoría anhela el poder del caballo negro. Ahí están los reformadores, ¿verdad? Muchos de ellos, sus tumbas están allí. Ahí están sus tumbas, ¿sí? Y la persecución parte de esa oración, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces Dios acortó el tiempo de tan horribles pruebas al predecir la gran tribulación. Y esto es lo que le decía al hermano cuando hizo una pregunta. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serían acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798. ¿Sí? Y hermano, de 1517 a 1798. Ahora viene el sexto sello, ¿verdad? ¿Qué fue primero? ¿Sexto sello? Bueno, por el tiempo. El sexto sello empezó con el gran terremoto de Lisboa. El gran terremoto de Lisboa tiró en Portugal cerca de 40 seminarios de los jesuitas. Ahora que anduve por allá, me llevaron y dijeron, y ahí hay un museo del terremoto de Lisboa. Y cuando iba aterrizando, Señor, tú escogiste este lugar para iniciar el inicio de todos los avisos que iban a venir. Ese fue el inicio de que Cristo venía pronto. Amén. Ese fue el inicio. Vino el gran terremoto de Lisboa en 1755. ¿Sí? Incluso al día de hoy todavía hay una parte sumida en el mar de lo que fue, lo que se llama el malecón, porque está pegado al mar. Hay una parte sumida en el mar como testimonio de la ira de Dios contra esa unión ilícita de iglesia y Estado que hizo mucho daño a los santos del Altísimo. 25 años después apareció la segunda señal, el oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780, oscurecimiento del sol. Después vino la otra en 1833, 2 años después, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador. Las estrellas caerán del cielo. Amén. Todo eso anunciaba que se iba a levantar un movimiento llamado Adventista del Séptimo Día, que iba a levantar la verdad en toda su pureza. Amén. Hermanos, ¿no estamos tan gozosos que por todos lados que le buscamos la profecía nos señala a nosotros? ¿Estamos gozosos por eso? Claro que sí. Estamos gozosos. Y levantemos esa verdad como la Biblia nos las ha mostrado que debemos levantarla, no importando las consecuencias. Haga usted lo correcto y déjele las consecuencias a Dios. La caída de las estrellas, 13 de noviembre de 1833. El cielo se desvaneció como un pergamino y todo monte que se enrolla, todo monte, toda la isla se removió de su lugar. Esto falta, esta es la última parte y esta es la última parte del sexto sello. Esto es cuando Cristo esté, ¿qué? Esté viniendo. Decían a las peñas, fíjate, caed sobre vosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en qué? En pie. Esto es cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo venga, cuando esté viniendo Cristo, ¿verdad? El mismo diablo los querrá destruir a los santos, querrá el decreto de muerte, pero no podrán, serán liberados por la presencia de Cristo el Señor. Amén, hermanos. Sí, fieles hasta el fin.
El séptimo sello, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media ¿qué? Como por media hora. Y hermanos, hay en el espíritu de profecía, hay un libro que se llama Palabra al pequeño rebaño. Ahí está en inglés, Word to the Little Flocks. Entonces y allí la cita, la hermana Juárez cita, ¿dónde está? Allá, Apocalipsis 8:1. Ahí está, lo más negro. Está viniendo Jesús. Entonces se reunieron todos los rostros pálidos y los que habían rechazado, se reunieron en negrura, es decir, en tinieblas. A continuación todos gritamos, ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, esa es la última parte del sexto sello. Véalo, esa es la última parte del sexto sello. Ahí se cumple. Está viniendo Jesús. Está viniendo Jesús y dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sí? Véanlo en la escritura. Y entonces cuando se grita, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es impecable sus vestidos. Entonces los ángeles que vienen con Jesús, dice, entonces los ángeles dejaron de cantar y hubo un tiempo de terrible silencio. Apocalipsis 8:1. Los ángeles venían tocando, venían cantando. La gente acá abajo dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Los ángeles dejan de cantar y hay un terrible silencio, pero ese silencio es para que Dios conteste la pregunta de estos, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y entonces Cristo Jesús contesta, hay un silencio, todos se callan y Jesús dice, los que tienen las manos limpias y un corazón puro serán capaces de pararse, de sostenerse. Mi gracia es suficiente para ti. Cristo está viniendo. Y allí se cumple el séptimo sello. Allí está escrito. Pero hoy hay muchos que dicen, no, es que media hora acá, que media hora allá, que esto y que el otro. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Porque no quiere estudiar. Porque el mundo les ha atrapado. Esto es para que estuviera lleno, hermanos. Pero el mundo nos tiene atrapados. Nosotros nos preocupamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Pero vea al pueblo que Dios sacó de Egipto. Él le dio comida, Él le dio bebida, Él le dio agua. Y sus ropas por 40 años no se desgastaron. Ni sus zapatitos. Nada, todo quedó bien. El mismo Dios que les guardó su ropa a los jóvenes hebreos, ¿se les quemaron sus ropas? ¿Y entonces por qué nosotros tan preocupados? ¿Por qué? Yo no voy allá porque tengo mi trabajo. Porque ese es el resultado de las tinieblas que nos tienen atrapados. Así como esa mano. Y Jesús dice en ese momento, mi gracia es suficiente para los que me han puesto en primer lugar. Y cuando Él dice, limpios de manos y puros de corazón, esos son los que podrán estar firmes. En esto nuestras caras se iluminaron, la alegría llenaron cada corazón y los ángeles tuvieron un tono más alto y cantaron de nuevo mientras la nube se acercó más de cerca a la tierra. Entonces la trompeta de plata de Jesús sonó cuando descendió en la nube envuelto en llamas de fuego, miró en las tumbas a los santos dormidos, entonces levantó los ojos y las manos al cielo y gritó, despertad, despertad, despertad vosotros los que dormís en el polvo. Sí, y se levantaron, luego hubo un gran terremoto, las tumbas se abrieron y los muertos salieron vestidos con la inmortalidad. Ese es el séptimo sello. El séptimo sello es la venida ¿de quién? De Cristo. Amén. El séptimo sello es la venida de Cristo, pero si lo vemos bien, es un silencio. En otras palabras, el séptimo sello es la declaración de los que se van a ir con Cristo. El limpio de manos y puro de corazón. Esos se van conmigo, dice Cristo. Para eso es el silencio, para dejar las cosas claras. Estamos a la mitad del sello. Estamos entre la caída de las estrellas y que le digan a las rocas y a los cerros, caed sobre vosotros. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Sí? Y los que se están preparando con las lecciones que se han aprendido del primero hasta el sexto sello, son los que podrán estar firmes en el séptimo sello. Que Dios nos bendiga en esta mañana.
y que las grandes verdades que Dios nos ha dado en su palabra y en el espíritu de profecía sean realmente verdades aplicadas a cada grupo representado. No importa que les amenacen, no importa que les digan, hermano, estoy acostumbrado a cada lugar donde voy, la gente llama, hey, no vayas, que acá, que allá, que esto, que el otro. Estoy acostumbrado. A mí no me están afectando en nada. Se la van a ver con Cristo en la segunda venida. Con ellos se lo van a ver. Y usted es libre de decidir. Usted es libre. Escogeos hoy a quien sirváis. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.